ya la bienvenida a Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estamos? Juan Ramón, un placer, un auténtico placer. La Diana, como siempre, igualmente. La Diana Económica, ¿verdad? ¿Tu sección? Efectivamente, bueno, a ver si vamos en el blanco. Sí. Lo de en el blanco no lo repitas mucho, no vaya a ser que alguien se lo tome por el segundo sentido y nos acusen de todo, pero bueno, vamos a dejarlo en el tema económico. Venga, anda que no tenemos fregado aquí. Te voy a preguntar por la quita, la no quita, que llevamos explicándolo desde hace tiempo. A mí me hace una gracia el lenguaje de izquierdas, el lenguaje socialista. La quita, ni que alguien lo hubiera perdonado. O sea, el traspaso, empaquetáis la deuda de un lado a otro y ahora que lo pague el vecino. La quita la deuda. Te voy a preguntar también por Ryanair, que a mí, independientemente del cariño, poco cariño, simpatía, no simpatía que le tenga la gente a Ryanair, ha tocado un tema que a mí me parece gravísimo. Y es que no hay quien aguante en España con el incremento de la carga fiscal. Y vamos a hablar de otras cositas que, por ejemplo, nada más y nada menos, con Pedro Sánchez te lo puedes esperar todo. Sánchez obliga a tributar a más de 18.000 autónomos víctimas de la DANA por las ayudas que están recibiendo en estos momentos del gobierno valenciano. Pero vamos a empezar por la no quita, por el empaquetamiento de deuda catalana. Juan Ramón. Bueno, yo creo que ya lo hemos explicado muchas veces, vosotros también lo habéis explicado muchas veces. No se trata de una condonación de deuda definitiva, sino de un traspaso de la deuda de una administración a otra administración. Y como al final los contribuyentes en el conjunto de España pues son los mismos, solo que segmentados en distintas administraciones, pues eso lo que supone es que la administración central se endeuda más para que las autonómicas tengan menos deuda. Pero claro, si todas hubiesen endeudado en la misma medida durante los años anteriores y se aplicara la misma condonación o traspaso de deuda entre administraciones, pues entonces no cambiaría nada. En lugar de debérselo a una administración, se lo deberían a otra y se acabó. Aquí la trampa, ¿dónde reside? En que ha habido comunidades autónomas que por su mayor o mejor gestión o porque simplemente no han querido gastar tanto, no se han endeudado excesivamente o no como otras autonomías durante los últimos años, y ha habido otras que en cambio sí han abusado mucho más de la deuda. Y por tanto, claro, si se les condona cierta deuda a las autonomías y se socializa, se mutualiza entre todos los españoles, habrá consecuencias redistributivas. Habrá contribuyentes de algunas autonomías que saldrán ganando porque se les perdonará más deuda pública socializándola entre el conjunto de los españoles, y habrá contribuyentes de otras autonomías que saldrán perdiendo porque, aunque se les perdone la deuda a su autonomía, de nuevo se socializará entre los españoles y sobre todo entre ellos, ¿no? Entonces, claro, si los ganadores y perdedores también fueran resultado pues de procesos más o menos aleatorios y no politizados, pues bueno, toda política tiene ganadores y perdedores y por tanto tampoco habría por qué pensar que hay una motivación detrás para beneficiar a unos en concreto y perjudicar a otros. Pero es que aquí, casualidad, los ganadores son o están entre los que dan apoyo al gobierno en el Parlamento y además que han hecho esta petición expresa durante mucho tiempo precisamente porque les beneficia. Y entre los perdedores están aquellas autonomías o algunas de las autonomías a las que el gobierno de España tiene una mayor inquina por no estar gobernadas por los suyos y que desde hace tiempo intenta machacar por todas las formas. Juan Ramón, que hay una cosa que yo creo que hemos hablado poco de ella y que va en esta norma, por llamarla de alguna manera, que se han sacado de la manga, que es el tema del castigo a quien baja impuestos y el premio, por lo tanto, a quien los sube. O sea, porque amén de todo lo que has dicho, que 100% totalmente de acuerdo, es que es así, amén de todo eso, claro, ya no solamente es que hayan derrochado mucho dinero, ya no solamente es que lo hayan utilizado en intentar forzar una destrucción constitucional y nacional, que hayan montado un golpe separatista con ello. Es que, amén de todo eso, que evidentemente es más importante, pero en materia de política fiscal se han dedicado a saquear a los catalanes. Bueno, pues ahora resulta que si el gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha bajado los impuestos en vez de subirlos, y la Comunidad Catalana, que los ha subido en vez de bajarlos, en el reparto casualmente tiene un premio el que se ha dedicado a saquear a sus contribuyentes. Sí, totalmente. Por poner cifras, ¿no? El saldo favorable por habitante para los catalanes de esta condonación, entre comillas, de deuda es de 307 euros por catalán. En cambio, a los madrileños es de casi menos 600 euros por madrileño. Es decir, 300 euros más a cada catalán por esta condonación, 600 euros menos a cada madrileño. Y en efecto, esta animadversión hacia las bajadas de impuestos también está incluido dentro del sistema de financiación autonómico. Si una autonomía baja impuestos, tiene que seguir aportando a la caja común exactamente lo mismo como si no los hubiera bajado,
con lo cual recaudas menos, pero es que tienes que seguir aportando lo mismo a ese fondo común, pierdes por los dos lados desde el punto de vista de la administración, y en cambio a las autonomías que suben impuestos no se les hace aportar más. De tal manera que también ahí en el diseño del sistema de financiación hay una penalización a quien baja impuestos y una recompensa a quien los sube. Y todo el sistema está orientado en la misma dirección: desincentivar la competencia fiscal a la baja, promover la cartelización administrativa para que se coordinen las autonomías a la hora de subir impuestos. Aún suerte que hay autonomías que no se han sumado a esa dinámica, pero si no se suman, llega el gobierno central y dice: tú quitas un impuesto, pues lo convierto en impuesto estatal, y así todos los contribuyentes lo terminan pagando, como por ejemplo el impuesto de patrimonio o como los tipos mínimos que desde hace tiempo viene sonando que quieren imponer sobre el impuesto de sucesiones. Y tú decías antes una cosa, Juan Ramón, que a mí me parece importantísima. O sea, al final lo que se está incentivando es un modelo que la única baza que tiene de no gestión, porque yo llamarle a eso gestión me niego, de no gestión económica, es el saqueo fiscal. Es decir, yo subo los gastos y en el momento en el que veo que no me salen las cuentas o ya empiezan a no salirme de tal manera que es escandaloso y no puedo acudir a los mercados, ¿a qué recurro? A otro nuevo saqueo. O sea, estamos promoviendo un modelo de ineficacia absoluta. O sea, el modelo catalán, amén de otras cuestiones, es de una ineficacia brutal. No hacen más que gastar y no hacen más que saquear. Pero fíjate que incluso aquí, que hay un punto que, digamos, en esta condonación, entre muchas comillas, de deuda, que aún lo han hecho medio bien o no lo han hecho rematadamente mal, es un punto en el que nos han mentido sistemáticamente. Porque esta condonación de deuda la han condicionado a que el ahorro fiscal derivado de los menores intereses que van a tener que pagar por la menor deuda no se destine a aumentar el gasto, sino a reducir deuda. Sí, y eso está bien, menos mal, porque si no, el riesgo moral ya sí que sería absoluto. Pero es que fíjate, incluso cuando hacen algo que tiene sentido dentro del sinsentido que tiene esta condonación, ¿cómo lo ha vendido Sánchez? Pues mintiéndonos abiertamente. Porque en la propia entrevista en Televisión Española dijo: el sentido que tiene, la lógica que tiene esta condonación de deuda no es satisfacer las demandas de mis socios políticos, es permitir que las autonomías gasten más en sanidad y en educación, cuando la propia norma que están aprobando impide, por suerte, que se gaste más en sanidad y en educación con este ahorro financiero. Es decir, que incluso cuando lo hacen bien, tienen que hacerlo mal mintiendo. Sí. Déjame que vayamos al otro tema que a mí me parece delicadísimo, lo que está ocurriendo con Ryanair. Repito, independientemente de las simpatías que nos pueda producir o antipatías, eso ya es una cuestión de gustos personales, es una cuestión de trato con la propia compañía, pero han tocado un tema que a mí me parece muy delicado. O sea, si miramos el saldo de empresas en España desde la llegada de Sánchez, en estos momentos muestra una pérdida de 50.000 empresas, la carga fiscal no ha dejado de subir, tanto para particulares como para empresas, y efectivamente están convirtiendo España en una especie de desierto empresarial, porque aquí no hay quien aguante. Habrá empresas que aguanten, bien, las que sobrevivan estarán sobreviviendo, ya sabrán cómo, haciendo de tripas corazón, muchas veces estrujando la rampa de posibilidad de subida salarial en muchísimas ocasiones, minimizando la capacidad de montar nuevas plantas, de incrementar la contratación de empleo, etcétera. Bueno, cada uno se busca la vida como puede, pero hay una cosa que es evidente, y es que cada vez es más difícil lanzar una empresa y hacerla rentable en España. Sí, totalmente. Y lo que dices además es un problema más generalizado que no solo afecta a los aeropuertos, sino, lo estamos viendo todos los días, a otras infraestructuras básicas como pueden ser las líneas ferroviarias o como son también las carreteras, donde, bueno, de momento todavía no, pero en algún momento terminarán estableciendo peajes. ¿Cuál es el problema de fondo? El Estado recauda cada vez más, tú lo has dicho, nos saquean cada vez en mayor medida, y además es que la recaudación está en máximos históricos, es decir, no es mera retórica, es que es así, pero en cambio los servicios públicos, digamos, básicos, nucleares, estructurales del Estado, cada vez son peores, y por eso tienen que buscar vías alternativas de financiar lo que en teoría deberían estar financiando con impuestos. Porque en el caso de los aeropuertos, por ejemplo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dicho que Ryanair tiene mucha cara, que lo que quiere es que sus beneficios los paguen los contribuyentes. Y ese argumento podría tener cierto sentido si tú, claro, subieras tarifas en los aeropuertos a cambio de bajar impuestos, porque entonces lo que deja de pagar el contribuyente lo tiene que pagar, obviamente, el usuario del aeropuerto. Pero es que aquí no, aquí se mantienen los impuestos, se siguen subiendo, y las tarifas de los aeropuertos, o si se establecen peajes en las carreteras, etcétera, suben. Sí, por tanto, volvemos a pagar dos veces por lo mismo que supuestamente estábamos pagando solo con una.
¿Y eso por qué es así? Pues porque hay una partida de gasto que es expansiva y que va a seguir siéndolo cada vez más, y que es un debate muy de fondo que no se quiere afrontar, y que además este gobierno, en lugar de solucionarlo o de aminorar el problema, lo ha agravado con 2 reformas desnortadas del sistema de pensiones, que es el expansivo gasto en pensiones que va devorando cada vez más recursos públicos. Entonces, como las pensiones devoran cada vez más recursos públicos, hay que aumentar el saqueo, y el saqueo se aumenta subiendo impuestos, pero también haciendo pagar a familias y empresas por servicios que antes proporcionaba el Estado pagándolos los contribuyentes. Los contribuyentes siguen pagando lo mismo y se exige que familias y empresas paguen más de lo que pagaban antes por esos servicios. Fíjate, y luego hay un trato que yo lo voy a calificar abiertamente de mafioso. Estaba aquí buscando los datos de cuando decidió en el año 23, en junio del 23, Ferrovial decidió trasladar su sede social, lo anunció que lo trasladaba a Países Bajos, y recuerdo unas comunicaciones, unas intervenciones que realizó, una comparecencia que realizó María Jesús Montero, y María Jesús Montero les amenazó con revisar su situación fiscal. Claro, que te parabas y decías, perdón, no se revisaba hasta ahora se va a revisar con otro trato. Ustedes, dependiendo de lo que hagan los contribuyentes, no por la ley, sino por cómo les caigan a ustedes o cómo les caigan las decisiones que han tomado las empresas, deciden lanzar como si fuese una jauría de perros rabiosos a la gente de la agencia tributaria. Y te digo lo que ha ocurrido hoy mismo. El responsable de AENA, Mauricio Lucena, después de ver la decisión de que iban a recortar los vuelos y por tanto la inversión, que iban a reducir en Ryanair 1 millón de pasajeros por las subidas de tasas de AENA, en Twitter, en una de las redes sociales, ha comunicado directamente que le parece, y leo literalmente, una infumable estrategia, un lloriqueo, una extorsión y, atención, se ha metido, ha dicho, acusado al CEO de la compañía de Ryanair de cobrar un estratosférico bonus con estas prácticas. Dices, ¿en serio el presidente de AENA está para hacer de Óscar Puente como si fuese esto el Sálvame, lanzándole determinados insultos? La interpretación internacional de este tipo de mafias, dependiendo de cómo te comportes, te haga un linchamiento público o te lanza la inspección, ¿esto cómo se toma en el extranjero? Es que Óscar Puente también ha dicho lo mismo. También ha dicho que el CEO de Ryanair, que se está llevando un bonus escandaloso, como si se lo llevara por sus operaciones en España, cuando Ryanair es una compañía global que gana dinero no solo en España, sino en el conjunto del mundo, y por eso el CEO se lleva un bonus muy alto, que en todo caso es algo que si quieren revisar tendrán que hacerlo sus accionistas, no los miembros del gobierno. Sí, efectivamente, aquí pues se ve el tono totalmente mafioso de este gobierno de si no me bailas el agua, pues te ataco, ya sea vía agencia tributaria o vía declaraciones públicas, que veremos en qué se sustancian temas regulatorios, porque es que tienen el BOE a su disposición. Ese es el problema. Si meramente fueran un exaltado que no tiene poder político, pues bueno, sería un maleducado o una persona que no sabe cómo se negocia, pero no sería mucho más preocupante. Pero es que esta gente tiene el BOE a su servicio y por tanto lo que puede hacer con él desde luego es preocupante. Pero además el argumento que está utilizando es tramposo, porque a ver, uno podría decir, Ryanair nos extorsiona porque es una compañía muy grande y por tanto amenaza con dejar de operar y tiene mucho poder de negociación. Vale, sí, puede ser, pero es que AENA es un monopolio. Entonces, más poder de negociación que un monopolio a la hora de fijar precios, ¿quién va a tener? Es que, en todo caso, los mafiosos serán ellos que dicen, te subo las tarifas, lo tomas o lo dejas. Ryanair pues dice, lo dejo, y aún así habrá otras compañías en España que seguirán operando. Por tanto, AENA es quien tiene en esta negociación la sartén por el mango. Lo que pasa es que no toleran que haya pues empresas que les vean el órdago y que digan, pues si me subes las tarifas en esto, me marcho, y que vengan otras empresas y quieren operar bajo estas condiciones. No, y luego además es que es una reacción un tanto extraña, porque tú lo analizas y efectivamente lo que estás indicando, Juan Ramón, o sea, no solamente tienen la sartén por el mango, sino que la han ido elevando los costes y han conseguido, les guste o no les guste, que una compañía como Ryanair diga, mira, hasta aquí he llegado, ya no me interesa seguir. Si de veras las condiciones fuesen buenas, sobreentiendo que sería tan sencillo como ponerse en contacto con cualquier otra aerolínea y decir, mira, estos de Ryanair, que no se enteran de qué va esto, gestionan muy mal la empresa y por tanto esto es un chollo, vamos a negociar con vosotros y vosotros entráis a ocupar los slots de esta gente. Ya está. Si tienes un problema porque Ryanair te pega el portazo, el problema lo debes tener porque Ryanair tiene razón, porque si no, no estarías mendigándole que se quede. Claro, porque está operando en líneas que probablemente sean muy poco rentables, y si tú además les encareces más los costes, pues ya directamente dejan de serlo. Si fuera un chollo, como tú dices, anda que no hay aerolíneas en claro. España y en el mundo
deseosas de ocupar el hueco que va a dejar Ryanair. Ryanair es malísima, Ryanair es antipatiquísima, Ryanair deja descontento a todo el mundo. Oye, pues entonces estarías haciendo palmas porque se vaya. Cambias el contrato, se lo firmas con otra porque es un chollo, es mentira lo que dice Ryanair, sería maravilloso. Pero no, vemos una reacción insultándoles, amenazándoles, lanzándoles a una especie de jauría pública, que si el bonus que te llevas, que lo que tú decías, Juan Ramón, o sea, el bonus o no bonus, que yo ya estoy hasta las narices de este tipo de entradas en la esfera privada. El bonus o no bonus de una empresa puede ser excesivo, mínimo, inexistente o superlativo, me da lo mismo. Lo decide la Junta de Accionistas, por eso se gastan su dinero en comprar unas participaciones de la empresa. Totalmente, sí, no, es que eso es lo que parece que no se termina de entender aquí, que ese dinero es dinero de los accionistas que han ganado en el mercado y que por tanto, a ver, si el CEO fuera tan sumamente inútil y parasitario como para estar llevándoselo crudo sin justificación, los que saldrían perdiendo son los accionistas. Que es dinero suyo, que se lo dan a este señor supuestamente por no hacer nada, porque es malísimo y solo les está parasitando. Pues oye, o lo echarían y ficharían a otro que haría lo mismo por un menor precio, claro, o le bajarían el bonus y le dirían quédate o te vas, ¿no? Y si no es así, si para retenerlo le tienen que ofrecer un buen bono, es porque les aporta a esos accionistas más de lo que supone ese bonus. Que conste que aquí lo llamativo es que Óscar Puente se dedica a insultar, pero no haya lanzado en una sola propuesta, porque oye, sería tan sencillo como, mire, no se preocupen, nosotros preveíamos esto, ya hemos negociado con tal, y vamos a cerrar en una semana, en 2 semanas, un nuevo contrato, así que todos tranquilos. Es más, como el tren funciona de maravilla, todos tranquilos porque tenemos rutas alternativas por todas partes. Claro, el pequeño problema es lo que tú indicabas, Juan Ramón, el destrozo no es un destrozo exclusivamente aeroportuario, es ferroviario, es administrativo en general, es en todos los niveles. Sí. Las infraestructuras cada vez están peor porque no se gasta en mantenimiento lo que se tendría que gastar. Digamos que hubo un periodo de mucha inversión pública, financiada además con deuda y con ingresos extraordinarios de la burbuja. Bueno, ya todo lo que ya sabemos, pero hubo mucha inversión pública y luego, también por las restricciones presupuestarias, hubo recortes. Esos recortes en otras áreas se han dejado atrás y estamos en máximos históricos de gasto, pero en infraestructuras no se sigue gastando lo necesario para el mantenimiento. Y claro, como no se gasta porque ese dinero se destina a otras partidas presupuestarias, lo que pasa es que se van deteriorando. Y el problema es que no parece que esto vaya a cambiar y lo único que se les ocurre para cambiarlo, insisto, es hacer pagar al usuario por utilizar esas infraestructuras. Establecer peajes, que de momento está aparcado, pero regresará, subir las tarifas de uso de los aeropuertos, incrementar los billetes de tren, que cuidado, yo no estoy en contra de todo eso, me parece muy buena idea, pero siempre y cuando se bajaran impuestos. Claro, exacto. Tener impuestos y subir todo eso, pues ya me dirás tú. Cóbrame por el servicio lo que me tengas que cobrar, pero si no te importa, los impuestos me los gestionas. Para empezar, me cobras los mínimos impuestos posibles y me lo gestionas correctamente lo que hayas recaudado. Y luego otra cuestión, Juan Ramón, no estaría de más que nos indiquen, porque de los fondos Next Generation, los 3 principales receptores son Adif Alta Velocidad y Renfe. Qué casualidad. Oye, para recibir tanto dinero y tener tanto mimo, qué mal funcionan. Pero bueno. Sí, el estudio de cómo se ha gastado esa 1.000 millonada, pues está pendiente, será sí, merecedor de investigación muy exhaustiva en el futuro, desde luego. Oye, coméntame qué te parece esta noticia. Sánchez obliga a tributar a más de 18.000 autónomos. Habían recibido ayudas de la DANA. Tardaban en llegar, una auténtica barbaridad, las ayudas del Gobierno central. La Comunidad Valenciana se adelantó, dio 3.000 euros a cada persona afectada, se certificaba. Ha ido Hacienda y ha dicho 3.000 euros de ingresos, aquí huele a recaudación. Y efectivamente, les ha hecho tributar o les va a hacer tributar por los 3.000 euros. ¿Esto no tendría que ser considerado un concepto indemnizatorio y por lo tanto estar exento, Juan Ramón? Sí, lo que pasa es que al Estado le gusta mucho decir que gasta, porque eso es lo que viste en los titulares, hemos destinado tantos miles de millones a ayudar a los afectados por alguna tragedia, en este caso la DANA. Pero luego, claro, si tú estableces impuestos o mantienes impuestos sobre las transferencias que estás haciendo, la transferencia efectiva es mucho menor, pero eso es lo que ya no sale en los titulares. Ya pasó con los ERTE y desde luego vuelve a pasar en este caso. Es un ejemplo del celo recaudatorio que tiene este gobierno en todos los frentes imaginables. Porque muchas veces este gobierno dice, yo no he subido ninguno de los grandes impuestos, y como tal es verdad, entre comillas, ¿no? No ha subido el tipo del impuesto sobre sociedades, no ha subido el tipo del IVA, no ha subido los tipos del IRPF, o al menos solo los marginales máximos en cierta medida, pero no el resto. Pero claro, cuando te pones a mirar
las trampas que hacen para, manteniendo la estructura de tipos, recaudar más, en el caso del IRPF, la progresividad en frío, no actualizar las condiciones del impuesto con la inflación, pues ha sido una fuente de recaudación brutal. Y aquí tenemos otro, ¿no? Es decir, no vamos a considerar esto indemnización, lo vamos a considerar ingreso y por tanto vas a pagar también tú por él. No dejan pasar una porque buscan maximizar la recaudación, porque necesitan maximizar el gasto. Oye, te pido una valoración, además nos hacías tú la indicación, me parece un tema interesantísimo, sobre qué está pasando a nivel internacional. Lo digo porque vemos un escenario curioso. Cuando no vemos un desfile hipermultitudinario, bélico por parte de China en presencia de Corea del Norte y de Rusia, de sus máximos representantes, vemos unas negociaciones de Trump para dejar vendida Ucrania, vemos cosas muy raras. En medio de esto, pues resulta que los tipos de interés de la deuda pública europea, británica, japonesa, estadounidense, están subiendo, sube el oro. ¿Se está descontando algún tipo de situación peligrosa? Bueno, yo diría que se está descontando inflación. Esa es la hipótesis más verosímil, ¿no? Si uno mira la evolución de los tipos de interés a 10 años o incluso a 30 años, que aún es más exagerado, lo que vemos es que están en niveles récord desde hace, depende del país, ¿no? Pero estamos hablando 10, 15 o incluso 30 años. Bueno, en el caso de Japón, por ejemplo, en máximos históricos. Y esto ya de entrada debería resultarnos anómalo, porque los tipos de interés a largo plazo están subiendo mientras los bancos centrales están bajando sus tipos de interés. Lo que cabría esperar, muchas veces al menos, es si el Banco Central baja los tipos a largo seguirán y bajarán también, ¿no? Aquí hay desconexión. Están subiendo los tipos a largo mientras suben los tipos a corto. Si es que el Banco Central Europeo los ha bajado 2 puntos porcentuales del 4 al 2 y el coste de la deuda pública en todos los países europeos están máximos, ya te digo, desde mínimo 2011, 2012 y en ocasiones desde antes, ¿no? Francia desde 2006, 2007. Entonces, si además a esto le añadimos que el oro va rompiendo máximo tras máximo, también la plata, por cierto, pues eso tiene mucha pinta de que los inversores cada vez tienen más miedo de toda la deuda pública que se está emitiendo, porque todos se han vuelto adictos a emitir deuda pública, cada vez más deuda pública, cada vez más deuda pública, y dicen, esto no se va a pagar con superávit presupuestario, me parece a mí. Esto se va a tener que pagar, como pasó en parte con la deuda de la pandemia, se va a tener que pagar con más inflación. Con lo cual, como creo que en algún momento futuro va a venir inflación para rebajar la carga de la deuda, me cubro exigiéndole a los tesoros nacionales que me paguen más tipo de interés para compensar la inflación que está por venir. Ya, que yo creo que nos hemos vuelto todos locos, que todavía me acuerdo yo en el año 96 cuando se cerraron cuando se cerró el Tratado de Maastricht y los criterios que iban dentro económicos, que de lo que se hablaba, de lo que se consideraba sano y exigible, era un 60% de deuda pública sobre el PIB. Un 60%. Hemos normalizado deudas públicas del 110, del 120, del 150. Bueno, eso ya no lo cumple ni Alemania. Está cerca de cumplirlo, pero no lo cumple ni Alemania. Y ya si te vas a Estados Unidos, que tiene un déficit público del 6 o del 7, y lo único que se les ocurre para bajarlo son subir aranceles para recaudar más, pues claro, es que el panorama global, o Japón, ¿no? Japón, 30 años con una emisión exagerada de deuda pública, 250% de deuda pública sobre el PIB, todo el mundo diciendo aquí no pasa nada, esto demuestra que un país se puede endeudar todo lo que quiera sin consecuencias. Bueno, ya empieza a haber consecuencias. La inflación está elevada, los tipos de interés, aunque el Banco Central los tiene en el 0,5%, en la deuda a largo plazo ya están casi en el 3,5%, y claro, si debes el 220% del PIB y el tipo de interés es el 3,5%, pues a medio largo plazo te vas a un gasto de intereses sobre PIB del 6 o del 7%, y eso a ver cómo lo pagas, o subiendo impuestos, o recortando el gasto, o si no haces nada de eso, con inflación, que es lo que, como decía, parece que están descontando los mercados. Mira, Pedro Sánchez, en vez de elegir entre el abanico que le has dado, se las ha cogido todas. Sí. Directamente. Porque así es como, o sea, bueno, menos la de recortar el gasto. Sí, esa no. Porque en otras le expande bastante, sí, pero desde luego. Esa no le ha molado. Si disfrutar de la inflación, adelante, claro que sí. Juan Ramón, que un verdadero placer. Un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, Juan Ramón. Bueno, pues nos despedimos de todos y como siempre les digo, ya saben, aquí todas las noches les vamos a esperar y viva España y viva la libertad.